Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo al acto. Soy Vicente Nogueroles, soy el vicepresidente del Foro Germán Bernácer. Es un honor darle la bienvenida a este acto de conmemoración del 10º aniversario de la creación del Foro. Lamentablemente, quien tenía que estar aquí es nuestro presidente, José Martín de la Leona, pero el COVID pues, no entiende de celebraciones y ha buscado y ha encontrado a nuestro presidente Pepe, que no puede estar aquí y porque ha dado positivo y por responsabilidad pues no ha podido acompañarnos. Entonces, desde aquí pues queremos enviarle toda la junta directiva del foro y nuestros mejores deseos de recuperación y agradecerle mucho porque es el que ha preparado con mucho cariño este acto y por eso os quiero pedir un aplauso, a ver si le llega, de recuerdo y homenaje a Pepe, por favor. Brevemente, permitidme que compense una mala noticia con otra buena, y es que para seguir avanzando en la recuperación de la figura y la obra de Germán Bernácer, hoy estrenamos una nueva página web del Foro Germán Bernácer. La hemos actualizado y en esta dirección pues, vais a poder disfrutar de un proyecto, una nueva web que hemos trabajado con intensidad en los últimos meses y que se renueva y amplía la información para acercarnos más a la sociedad alicantina con un espacio moderno, atractivo y muy intuitivo que ya está a vuestra disposición desde hoy mismo. La inauguración de esta web nos sirve para abrir la celebración del 10º aniversario del Foro de Debate Económico Germán Bernácer, que se celebró con un acto que tuvo lugar ya en el 2014, la presentación en sociedad. Algunos de vosotros asistiríais. Vino como nuestro primer invitado el magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco Javier Gómez Bermúdez. Esa fue la culminación de meses de trabajo para planificar el nacimiento de esta iniciativa que impulsamos algunos de los despachos profesionales de consultoría, asesoría jurídica más relevantes de la provincia de Alicante y que nos podéis ver a todos los socios del foro pues, en nuestra página web. Nosotros pensamos que el foro debía ser un espacio para generar un espacio independiente de reflexión, diálogo y opinión, y también para sacar del ostracismo la figura y obra de Germán Bernácer, que es nuestro economista humanista más ilustre, alicantino, considerado uno de los padres de la macroeconomía, que en el siglo XX desarrolló y promulgó importantes teorías de gran influencia en el desarrollo de la ciencia económica. Esta empresa del foro no hubiera sido posible tampoco sin la inestimable colaboración de la familia de Germán Bernácer, fundamentalmente su hija Ana María Bernácer, Ani como la conocemos, también sus nietas, pues que las conocemos, Diana, ahora no recuerdo el nombre de su padre. Vamos, tenemos una estrecha relación en el foro con la familia de Germán Bernácer, que siguen teniendo, por cierto, casa en Guadalest, que se llama el Clot del Pi, una finca muy bonita, en un entorno muy agradable, donde además me acuerdo que nos contaba Ani, bueno, y Diana me lo contaba allí cuando les visité, pues que iba a visitarles Óscar Esplá, Juan Vidal. Óscar Esplá se subía con el piano allí. Es una generación de alicantinos ilustres pues bastante interesante y que pues desde el foro queremos revitalizar. Gabriel Miró también, por supuesto, claro, era otro de los humanistas de aquella época. En una década de vida pues hemos conseguido hitos que parecían impensables en los momentos fundacionales. Hemos creado la cátedra Germán Bernácer en la Universidad de Alicante. Nos acompaña aquí su directora, Rosario Andreu. Hemos organizado exposiciones y decenas de jornadas, mesas redondas, conferencias, congresos, en los que han participado muchos de los referentes de la economía, el derecho y la sociedad. Por daros una breve pincelada, han visitado el foro nombres tan ilustres como Antonio Garrigues Walker, presidente de honor de Despacho Garrigues, Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, Eric Maskin, premio Nobel de Economía, Juan Ramón Rayo, economista, profesor universitario, conferenciante, José María Oquín, catedrático de Economía Aplicada, Ángel Gavilán, en aquel momento director general de Economía y Estadística del Banco de España y que hoy está desarrollando relevantes funciones en el Banco Central Europeo, entre otros muchos que merecen estar en este listado, pero que no puedo extenderme en estos momentos. Una de las actividades que más proyección ha tenido ha sido la exposición titulada Germán Bernácer, el economista alicantino más universal. Fue una exposición itinerante que se inauguró en el patio de operaciones de la sede central del Banco de España en Madrid y que después ha sido itinerante por diversos municipios de la provincia: Villena, Orihuela, Elda, Ibi, Alcoy, Benidorm, y concluyó precisamente en la Universidad de Alicante, con la que nos sentimos tan vinculados. El año 2018, el Foro y la Universidad de Alicante creamos la cátedra Germán Bernácer para trabajar en la creación y consolidación de relaciones estables y sinergias entre los miembros del Foro, empresas, instituciones y la propia universidad que generen crecimiento, innovación y avance social.
De este modo, la cátedra se sumó al esfuerzo que ya estaba realizando el foro en la creación de un espacio de reflexión y debate en el que analizar escenarios económicos, jurídicos y su repercusión en la empresa y en la sociedad. Su repercusión en una provincia más tan dinámica empresarialmente como es la nuestra, como es la provincia de Alicante. Con el apoyo del Servicio de Publicaciones también de la universidad se han reeditado obras de interés de Germán Bernácer, como Interés del Capital, Crónicas del Boletín Semanal del Banco de España, 1932-1936, el relevante libro de Germán Bernácer, La teoría de las disponibilidades, como interpretación de las crisis económicas y el problema social, Una economía libre sin crisis y sin paro, y otra relevante obra de Germán Bernácer, que es Sociedad y Felicidad. Desde la cátedra también hemos incentivado el espíritu emprendedor entre la comunidad universitaria, los estudiantes, con la apuesta por los mejores expedientes, por premiar a los mejores expedientes universitarios, así como la puesta en marcha de un programa de prácticas en nuestros despachos profesionales que acogemos a alumnos de la universidad. Hemos recorrido buena parte del camino para revitalizar la figura y difundir la obra de Germán Bernácer en estos 10 años, pero todavía queda mucho por hacer para situar en el lugar que se merece a un visionario ilustrado, inquieto e innovador, que esperemos nos sirva de ejemplo a todos nosotros en nuestra vida profesional y empresarial. Por ello vamos a seguir trabajando para darle visibilidad a sus teorías, que anticiparon algunas de las ideas que más tarde popularizaron economistas de la talla de John Maynard Keynes, que es el economista por antonomasia. En tiempos atribulados y de desigualdad crecientes, como los actuales, es importante rescatar su preocupación por los desequilibrios económicos y en la búsqueda de una distribución más equitativa de la riqueza. Por tanto, la recuperación de la obra y el perfil humano de Germán Bernácer es crucial, no solo por su contribución histórica y teórica, sino también por el valor de sus ideas y perspectivas que pueden aportar el análisis y resolución de problemas económicos actuales. Porque, como escribió Bernácer, y con esto concluyo, la economía debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Gracias. Permitirme un breve lapso. Primero, darle las gracias a la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, que hoy nos acompaña. Y antes de presentaros la conferencia, que va a ser bastante dinámica, hemos hecho una reflexión de los 10 años de la creación del foro y lo estamos recordando, pero permitirnos que hagamos un breve lapso para homenajear a la persona que ha sabido encarnar como nadie en estos 10 años lo que es el espíritu del foro y que fue su artífice. Entonces creemos que es de justicia en este 10º aniversario homenajear al primer presidente y fundador del foro, don Pedro Algarra García, que fue el verdadero fundador del foro. La trayectoria profesional de Pedro Algarra es una historia de éxito. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales en 1985 por la Universidad de Murcia. Es socio director de Galsán Consultores, del que fue fundador hace casi 40 años, uno de los despachos más reconocidos en la provincia, dedicado a la consultoría económica y empresarial. Ha sido vocal del Colegio de Economistas de Alicante, responsable de la sección de formación, es miembro del Registro de Economistas Asesores Fiscales y el Registro de Expertos Contables, es máster de Administración Concursal. En su dilatada carrera ha intervenido en más de 250 expedientes de concursos de acreedores, ya sea como administrador concursal o como asesor de viabilidad de empresas. Pero lo fundamental que queremos destacar hoy es que él, desde una posición inmejorable, dedicó parte del tiempo, hace 10 años, a reunirnos a los despachos profesionales que nos juntamos en el año 2014 y él pretendía devolverle el talento que le había dado el talento y el éxito que le había dado la sociedad y la economía alicantina, creando este foro de debate económico de despachos profesionales. El foro nació, por tanto, con un doble objetivo: poner en marcha un lobby de despachos profesionales que diese viabilidad a la provincia y que rescatase del olvido la gigantesca figura de Germán Bernácer. Pedro, tú fuiste el alma mater del foro desde su creación, contigo nació el proyecto y desde este primer momento supiste impregnarnos del entusiasmo necesario para ponerlo en marcha y mantenerlos con una actividad de gran intensidad y calidad y con un gran calor humano. Por eso te pido que nos acompañes en el escenario, porque queremos hacerte entrega de nuestro premio de honor y os pido que suba. Sí, por favor. Pues muchas gracias, vicepresidente, hoy con funciones de presidente,
amigo Vicente. Gracias a todos los socios, a los compañeros y amigos que estéis aquí hoy. Por supuesto, agradecer la presencia de nuestro ponente de hoy, el profesor Rodríguez Brown, que ya le he tenido ocasión de decirle que me anima mucho por la mañana cuando me estoy afeitando, por la fuerza que transmite y la alegría que nos da. La celebración de este 10º aniversario creo que tiene que ser una satisfacción para todos los socios del foro que somos ahora, porque hemos conseguido grandes éxitos y creo que hemos tenido muy pocos errores o los mínimos posibles. Por otra parte, creo que debemos de continuar también con esta línea de trabajo, trabajar mucho para que se siga manteniendo en el tiempo la figura del foro, la figura de Germán Bernácer, el foro de debate económico Germán Bernácer. Quiero también agradecer a la actual Junta Directiva, hoy no está Pepe aquí delante, el paso que dio adelante cuando tuvo que salir al frente para coger la nueva directiva cuando cesamos la anterior, al vicepresidente, tesorero, secretario, así como también a mi buen amigo Fermín Crespo, que fue también alma mater cuando empezamos esta andadura. Por otra parte, quiero felicitarles también porque están consiguiendo esta nueva directiva, estáis consiguiendo, y Vicente, aunar a los antiguos socios, a los fundadores, con la nueva generación de despachos que vienen muy preparados, que están con mucha fuerza y que creo que están consiguiendo pues integrarse de alguna forma y nos están aportando también muchas ideas. Pues nada, el regalo que me habéis dado hoy, y yo quiero deciros que lo guardaré entre mis objetos personales más preciados. Los que me conocéis un poco sabéis que son los tambores y los objetos taurinos. Muchas gracias, amigos. Muy bien, pues vamos a dar comienzo a la conferencia. Permitidme presentar, aunque ya es de sobra conocido, al ilustre profesor que nos acompaña hoy, don Carlos Rodríguez Brown. Carlos es un experto en pensamiento y liberalismo económico, con reconocimiento internacional por sus publicaciones y conferencias. Es doctor en economía hispano-argentino. Se caracteriza por aunar el rigor académico con un afán divulgativo. Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina y catedrático de Historia del Pensamiento Económico de la Universidad Complutense de Madrid. Combina la publicación de libros y artículos académicos con la colaboración en medios de comunicación, escritos y audiovisuales. Por las mañanas es una buena compañía en la radio. Es un referente y creador de opinión sobre la realidad económica, política y social, además de un defensor de la globalización y el liberalismo. En su faceta periodística destacan sus cargos de director de España Económica, subdirector de Cambio 16 y del programa de televisión El Valor del Dinero de la 2. Actualmente es columnista de La Razón, Expansión, Libertad Digital y participa diariamente, como decía, en Onda Cero Radio. Ha publicado artículos en revistas de prestigio nacional e internacional. Además es evaluador y forma parte de los consejos asesores de publicaciones científicas en España y en otros países. Es autor de una veintena de libros y traductor de figuras de la ciencia económica como Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill y John Maynard Keynes, entre otros. Con sus 40 años de trayectoria económica y profesional ha recibido distintos premios por su trabajo, como el Premio de Honor del Centro Diego de Covarrubias en 2018, el Juan de Mariana en 2013, el Premio de Labor Divulgativa Ejemplar, Red No Square, Libre Empresa, en fin, y la Escuela de Salamanca. El evento de hoy lo vamos a desarrollar con un formato distinto que aportará dinamismo al acto. Fermín Crespo, miembro de honor del foro, actual director general de Ciudad de la Luz, o de la Sociedad Proyectos Temáticos, y Carlos Rodríguez Brown van a establecer un diálogo en el que abordarán todas las cuestiones de actualidad de la economía española. Por eso os pido, por favor, un aplauso para recibirlos y bienvenidos. Carlos. ¿Dónde nos ponemos, Fermín? ¿Yo aquí? Sí, yo acá. Muy bien. Sí, hola. Muy bien. Muchas gracias, Vicente. Felicidades, Pedro. Es merecido. Muchas gracias a los asistentes y muchas gracias al foro por aguantarnos, a mí personalmente y bueno, a todo el equipo que ha estado apoyando el proyecto desde hace 10 años. Es un placer formar parte de esta familia que cumple una década y que incluye hoy un nombre ilustre más a esa lista de personalidades que han venido a ilustrarnos y a formarnos, que era una de las cuestiones básicas del foro Germán Bernácer en un principio. Y así que, bueno, hoy tenemos a alguien que es, además de muy didáctico, polifacético, que es capaz de enseñarnos economía cantando, repentinando e incluso con sus poemas, ¿no? Y a pesar del gobierno, que es una frase muy tuya, que yo creo que ya es un titular,
a mí me gustaría que hicieses un pequeño bosquejo de realmente cuál es la situación de la economía española, porque hay noticias contradictorias permanentemente, ¿no? Vamos a ser el país avanzado que más crezca, pero nuestra situación de empleo y de competitividad no son las adecuadas. Haznos un retrato breve. Muy bien, buenos días, muchas gracias Fermín, muchas gracias vicepresidente y gracias a vosotros, a todos por estar aquí. Es un placer estar aquí en el foro, un foro además que lleva el nombre de un economista tan destacado como Germán Bernasser, ¿no? Vamos a ver, cuando uno intenta responder qué pasa con la economía, hay que ver con qué tiempos, ¿no? Es decir, cuáles son los tiempos que nos interesan. Keynes, que dijo muchas cosas interesantes, también dijo una frase terrible, que dijo que el largo plazo no importaba. Dijo, in the long run we are all dead. ¿No? A largo plazo todos estamos muertos. Es una frase muy equivocada, porque en realidad lo que importa es el largo plazo. Lo que importa son las tendencias de a dónde vamos, ¿no? Entonces, si uno analiza la economía en el largo plazo, la economía española va realmente muy bien, porque es una de las grandes economías del mundo. Y las economías, además, siempre crecen. Crecen bajo cualquier gobierno. Para que la economía no crezca, los gobernantes tienen que esforzarse mucho. Tienen que organizar, por ejemplo, guerras. Si hacen una guerra, entonces ya no crece. O como en mi Argentina natal, deciden un día no pagar las deudas, por ejemplo. Me acuerdo que yo estaba ahí, en Buenos Aires, cuando declararon el default en una sesión bochornosa del Congreso. Cuando vosotros critiquéis a los políticos españoles, pensar en otros países los hay peores, ¿eh? Me acuerdo perfecto, dijeron, no vamos a pagar la deuda, y todos los diputados se pusieron de pie y aplaudieron, ¿no? En el año siguiente el PIB cayó un 10%. Es que pasan estas cosas. No pagan las deudas y pasan estas cosas. A largo plazo, por lo tanto, la economía española va realmente muy bien. En los 50 años que llevo viviendo en España, de las cosas que más me han impresionado es, primero, lo bien que iba la economía española cuando yo llegué, en el año 77, y lo bien caído. Ha sido impresionante. En todas partes lo habéis visto en Alicante y lo habéis visto en cualquier lugar de España. Es impresionante cómo va. ¿Está? Con cualquier gobierno. ¿Está? Me hace gracia que el gobierno actual presuma del crecimiento económico, como si el crecimiento económico legitimara a los gobiernos. Digamos, si Pedro Sánchez está encantado porque vamos a crecer un 2,5%, ¿qué diríamos de Franco? Crecíamos el triple en los años 60, ¿no? Así que cuidado con eso de decir qué bueno soy, cómo crece la economía. ¿Qué tenemos a corto y medio plazo? Pues lógicamente una mezcla de historias, ¿no? Tenemos claramente problemas, tenemos un problema de hacienda pública muy claro, tenemos un problema de crecimiento, lo hablaremos a lo largo de esta mañana, tenemos una cantidad de historias, puede haber tranquilamente una recesión pronto, digo, para que veas la diferencia entre el crecimiento a corto y a largo plazo. Pero a largo plazo estamos vivos, Fermín, venga. Bueno, que nos queda mucho. Uno de los factores fundamentales en los que hay una preocupación permanente, de esta misma mañana en vuestra emisora se hablaba, la emisora que tú colaboras, de cuáles son los factores de la competitividad, ¿no? ¿Dónde está el fondo de la cuestión? ¿Por qué este país creciendo no es más competitivo o nuestros sectores son menos competitivos? Precisamente hoy, esta mañana, la noticia estaba en expansión y por eso la di, de que tenemos un problema de productividad. Y lo tenemos. Y este es así. Lo digo esto con mucha cautela, porque medir la productividad es siempre complicado. Había un famosísimo economista, premio Nobel, que se llamó Solow, Robert Solow, que decía, la productividad se ve en todas partes menos en las estadísticas. Y es verdad, porque la economía es mucho más productiva, a la vez, por todas partes, en cualquier actividad, estáis viendo que somos más productivos. En cualquier cosa que hacemos somos más productivos. Y sin embargo, con las enormes dificultades que tenemos para medir la productividad, pues no parece que vayamos bien. O sea que sí, tenemos un problema.
¿Algunas medidas concretas que ayudarían a mejorar esta productividad a corto plazo? Aunque a largo estaremos vivos. Pues yo sospecho que tiene que ver con esa clave del crecimiento económico, que es el marco institucional, ¿no? Adam Smith decía que el trabajo era la fuente del crecimiento económico. Pero claro, los canadienses trabajan y los venezolanos también, ¿no? Porque son más ricos los canadienses. Hay algo más aparte del trabajo, ¿no? Y entonces ese algo más es el marco institucional. Entonces ese marco institucional, que es la completa clave para el crecimiento económico, es lo único que de verdad importa, lo único es eso. Por eso, por cierto, cuando veo que empezamos a jugar, por ejemplo, con la justicia, se me encienden todas las alarmas, todas las alarmas. Porque lo que tienen los canadienses es eso. Lo que tienen los canadienses es que la justicia es la justicia. Y tienen plena confianza en ellos, ¿no? Si hay que hacer algo para mejorar la productividad, es consolidar el marco institucional de defensa de la propiedad privada, esa pequeña institución que alguna importancia tiene para que los países crezcan, y la facilidad de contratar, o lo que llamamos los economistas los mercados flexibles. Uh-huh. ¿Tiene sentido introducir en este momento una reducción de jornada casi por Real Decreto? Yo creo que la jornada laboral tiene solamente un sentido político y sindical. Sentido económico yo creo que no tiene ninguno, ni bajarla ni subirla. Entre otras cosas por algo que hay que, yo por lo menos procuro enseñarles siempre a mis alumnos en el primer día, ¿no? Dejemos de imaginar la economía como si fuera una estatua, como si fuera una cosa, o como si fuera una señora. La economía es muchísimo más complicada. Entonces, como tú dices, a esta economía le voy a encajar una norma, por ejemplo, todo el mundo trabaja X horas, estás ignorando que lo que hay es millones de trabajadores y millones de empresas que son todas distintas y que tienen todas una dinámica distinta. Entonces hay que dejar de, cuando pensamos en las empresas, siempre imaginamos en una en concreto. Pues nos equivocamos, claro. Porque lo que hay es millones de empresas distintas. Y entre ese mundo empresarial hay un mundo que está en el margen. Tanto en empresas como en trabajadores. Los que están en el margen. Es decir, los que viven al día, ahí en el límite, en el límite de sus costes y sus beneficios. De tal manera que a esa empresa, si tú le subes el salario mínimo, por ejemplo, la has quebrado. Tú le reduces la jornada laboral y la has quebrado. A esa. No a Repsol, pero a esa sí. Y entonces jugar con estas cosas es tremendo, tremendamente ineficaz y peligrosísimo. ¿Por qué? Porque la jornada laboral, lo mismo que los salarios, solo dependen de la productividad. Es la productividad lo que ha permitido que trabajéis menos. Yo trabajo mucho más que antes, trabajo como nadie, pero vosotros podéis trabajar menos precisamente por la productividad. Y no por la política, no por los mandos empresariales, no por los mandos sindicales. Es solamente porque somos más productivos. Con lo cual, este tipo de medidas a mí me parecen peligrosas. Pero políticamente son de una grandísima rentabilidad y por eso los políticos se dedican a decir yo he bajado las jornadas, yo he subido el salario mínimo y tal, ignorando siempre los costes. Seguimos sin encajar cientos de miles de puestos vacantes de trabajo y un mercado laboral que tiene pues más de 3 millones de personas que buscan empleo. ¿Tiene algo que ver el marco laboral o tiene algo que ver la cualificación? ¿Qué es más importante en esta dicotomía? No, tiene que ver el marco laboral, claro. Obviamente, ¿no? El paro tiene que ser cero. No tiene que haber paro. Porque va a haberlo. Hay empresarios que demandan trabajo y hay trabajadores que demandan puestos de trabajo. ¿Cómo es posible que se queden sin empleo? Cuando encuentras un desajuste
quiero decir, más allá de lo que llamamos los economistas el paro friccional, moverte de un sitio a otro, cuando entramos a cifras de paro como las nuestras, ese no es un fenómeno de mercado, ese no es un fenómeno empresarial, tampoco es un fenómeno sindical, es un fenómeno estrictamente político. Solo la política es lo que permite explicar el paro que tenemos, que es brutal. Y además absurdo, increíble, aparte del desajuste que nos comenta Fermín, las cifras del paro juvenil, un 20%, un 30%. Obviamente no puede ser, ¿no? Cualquiera tiene que conseguir trabajo. Simplemente vas, te mueves, ajustas la oferta y la demanda y trabajas. Si no lo haces es porque hay una traba institucional. Y ahí tenemos una larguísima tradición que viene desde la dictadura franquista y ha continuado en la democracia con todos los partidos políticos. Los políticos no son tontos, ¿eh? Y se dieron cuenta enseguida de que nuestro paro no era natural, era completamente artificial, completamente provocado por la intervención política y legislativa y por el encarecimiento artificial de los costes de contratación, de despido, la seguridad social. Todo eso es lo que provoca el paro, y lo saben, los políticos lo saben. Y de hecho, el primero que empezó a hacer una tímida reforma fue el Partido Socialista, a quien siempre atribuimos muchos liberales todos los males de la patria, y no es así. Los socialistas hicieron muchísimas cosas bien, y un día dijo Joaquín Almunia, pues aquí lo que tenemos es un mercado de trabajo intervenido y tenemos que liberalizarlo. Y no se atrevió a liberalizarlo del todo. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues el mercado de trabajo segmentado que seguimos teniendo hasta ahora. Pero digamos, todo el problema del mercado de trabajo, todo es político. Y por lo tanto la solución es quitar a los políticos de ahí y liberalizarlo. Esa es una receta. ¿Tienes un par más que puedan asumir los empresarios para mejorar un poco este desencaje? Bueno, cuando uno es empresario tiene todos los conocimientos necesarios para saber por qué pasa lo que pasa, ¿no? Una de las mejores noticias que yo he tenido en el último año es que Pablo Iglesias ha puesto un bar. Y yo creo que esto es interesantísimo, ¿no? Es un hombre que por primera vez habrá sabido qué diferencia hay entre el coste laboral unitario y el salario. Es que estas cosas hay que saberlas, claro. Yo creo que la inmensa mayoría de los políticos no tienen ni idea de eso, ¿no? Entonces los empresarios lo saben y lo que tienen que hacer es divulgarlo más para que no nos cuenten las milongas que habitualmente nos cuentan los políticos, los sindicatos y demás personas que no han trabajado nunca, ¿no? Bueno, pasamos del mercado laboral al sistema fiscal, ¿no? Que es complejo, que está cargado de litigios y que es muy diferente, depende del territorio donde vivas. ¿Hacienda somos realmente todos? Pues claro que somos todos, porque no podemos ser de otra manera, ¿no? Ahí tengo también una visión optimista sobre la vida en general. Yo creo que de las cosas más notables que han pasado en nuestro país en las últimas décadas es cómo ha cambiado la percepción de la sociedad con respecto a los impuestos. Volvamos a hablar de Felipe González. Felipe González fue de los gobernantes democráticos más exitosos de la historia del mundo. Ganó 4 elecciones generales, 3 con mayoría absoluta, o sea, la recontrapera. Y en cada elección había subido los impuestos con respecto a la elección anterior. Y la gente me seguía votando. Se acabó. Eso se acabó. Los españoles ya no aguantan más eso. Y lo vio el Partido Popular con Mariano Rajoy, a quien Dios confunda. ¿Os acordáis que subió los impuestos? No, si esto no va de derecha a izquierda, esto es mucho más complicado. Si fuera de derecha a izquierda sería muy fácil, ¿no? Votamos al partido que defiende la libertad y ya somos libres. No, I have bad news for you. No es así, es muchísimo más complicado, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Rajoy? Pues subió los impuestos. Y la gente dijo, así, pues que te vote tu tía. Y perdió millones de votos el Partido Popular por eso. Porque hay un punto, hay un umbral delicadísimo
en donde los políticos que hacen siempre el cálculo entre el gastos e impuestos, hay un punto en el que se pueden pasar y se equivocan. En el sentido, os voy a contar la ley fiscal de Rodríguez Brown, hacerme favor de citarme para que sea yo rico y famoso, ¿vale? La ley fiscal de Rodríguez Brown dice que los políticos suben el gasto público hasta que la rentabilidad política del último euro gastado es inferior al coste político del último euro recaudado. Y cuando te pasas de ese punto pierdes las elecciones. Y eso es lo que me parece que, Dios sea loado, está sucediendo en España. Y si miráis, vais a ver que hay una cierta tendencia de que los políticos que tienden a subir los impuestos tienden a perder las elecciones. Maravilloso. Esto es maravilloso. Si hay algo parecido al camino al paraíso, es este. Porque se le lanza a los políticos el mensaje correcto, que es: no fastidies con las cosas de comer, no fastidies, porque entonces no te voto y voto a otro. Y con el marco que tenemos actual, ¿ves alguna posibilidad de que haya una reducción fiscal a corto plazo? Pues no lo sé, igual sí. Lo importante, me parece a mí, es cómo es el marco de relación entre el poder y la opinión pública. Porque a veces nos quejamos de los políticos, ¿sabes? Muchos liberales, ¿no? Como si los políticos vinieran de Marte, ¿no? Y los políticos tienen una cierta interacción con la sociedad, con lo cual los valores y principios de la sociedad son, quizás no a corto, determinantes para que los políticos hagan lo que hacen, ¿no? Imaginaros que lo que acabo de decir sea verdad, ¿no? Imaginaros que se produce una tendencia a que los políticos que suban los impuestos pierdan las elecciones. Sería un cambio radical, y yo creo que está pasando. Eso es una de las razones por las cuales, por cierto, está aumentando tanto la deuda pública. Porque la deuda pública son impuestos disimulados, no son impuestos. Los gobiernos, como sabéis, los estados hacen todo lo posible para ocultar la presión fiscal, ¿no? Mientras dicen que qué importante es el Estado y tal, ocultan la presión fiscal, es lo que se llama la anestesia fiscal. Las retenciones, los impuestos indirectos, especiales, los IVAs, todo eso es para que no notes, ¿no? Pero al final lo notas. Y si lo notas, pues igual... Oye, igual tenemos novedades buenas, ¿o no? Esperemos. De un punto caliente, que es la fiscalidad, vamos a pasar a otro, porque además estamos en verano, que tiene que ver con el turismo, ¿no? ¿Los pisos turísticos son los responsables del encarecimiento de la vivienda? Tenéis que citarme ahora también. El mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio. El chivo expiatorio es el animal más útil que hay. Y estamos todo el tiempo buscando chivos expiatorios. Si hay un caso de chivo expiatorio, son los pisos turísticos, que de pronto hemos descubierto que son los culpables de todo. Da lo mismo, por cierto, a la derecha o a la izquierda. Son iguales, ¿eh? Están todos diciendo, no, aquí... Ahora vamos a prohibir los pisos turísticos y ya todo se va a arreglar y ya va a haber muchísima oferta de pisos y los alquileres van a ser más baratos y todo va... Todo es mentira, como dice el tango. Mentira. Políticamente útil mientras la gente se lo trague, ¿eh? Que ojo con esto de los bulos. Son útiles mientras la gente no diga, oiga, eso es un camelo, ¿no? Pues claro que es un camelo. Claro que es un camelo pensar que los pisos turísticos son los culpables de nada. Entre otras cosas, son la consecuencia de la cantidad de restricciones que hay para el mercado de los otros pisos. Una cosa asombrosa. Dice, Pedro Sánchez dice también, lo voy a resolver yo, dice, esta va a ser la legislatura de la vivienda, dijo. Dios santo, no, este lo va a estropear todo, porque todo lo que hace es como Atila, es decir, no crece la hierba por donde pasa este hombre, ¿no? Ya se ha cargado todo el Tribunal Constitucional, parece que el Banco de España todavía no, pero tampoco lo sabemos, ¿no? Ahora quiere intervenir. ¿Vosotros sabéis qué porcentaje es del precio de una vivienda, los costes impuestos por las autoridades? Puede ser la tercera parte, puede ser el 30%. Y le echan la culpa a los pisos turísticos. Esto sin hablar de la reserva de suelo, en fin, de todo lo que sabéis.
Piso turístico, un camelo, ¿no? Entonces, ¿no consideras que la turismofobia que se está generando está justificada o es una consecuencia de esto? Yo creo que la turismofobia, que no me oiga nadie, es que ahora se odia a los pobres. Están odiando a los pobres. No les gusta que los pobres viajen. ¿No habéis visto? No les gusta que los pobres viajen en avión, que los pobres tengan coche. ¿No habéis visto? Esta manía de perseguir a los coches. Cuando el coche era una cosa de millonarios, a nadie les preocupaba. Pero cuando millones y millones de modestos trabajadores deciden comprarse un coche e ir a pasear, ahí es cuando, van a por ellos, ¿no? Porque claro, hay que ¿qué? Pues, si es una muestra de prosperidad, la gente mejora, entonces quiere viajar. Entonces cuando viaja mucho, pues hay mucho más gente en el Museo del Prado que cuando mis padres vinieron aquí de viaje de novios en 1947. Pues claro, pues sí, claro, es que España era un país muy pobre en 1947 y ahora ya no. ¿Qué vamos a quejarnos? ¿Vamos a prohibirle? ¿Vamos a prohibir que la gente viaje? ¿Vamos a pedirles a los pobres que se queden en casa? ¿Nos podemos permitir el lujo de cargarnos un sector que es más del 15% del PIB y que casi directamente tiene 3 millones de empleos? Mira, Fermín, por supuesto que no nos podemos permitir ese lujo, pero es que hay algo más de fondo. Y es, ¿quién es usted para decirle a la trabajadora a dónde va a ir? ¿Y a dónde va a viajar? Sí, no quiero decir aquí que haya que romper todas las reglas, por supuesto que no. Vivimos en una sociedad y la sociedad exige reglas. Reglas, horarios, semáforos, todo eso hace a la sociedad. Pero de ahí a decir, qué barbaridad, qué malo es el turismo. No, mire, no. Organice usted las cosas bien y ponga las reglas. Pero no me empiece con esta idea de que qué malos son los turistas. Vamos a dar una vuelta por el sistema financiero. ¿Para cuándo considera que tendremos un fondo de garantía de depósito europeo? No lo sé y tampoco estoy tan seguro de que sea una buena idea. Aquí tenemos al señor Pedro Sánchez, ¿dónde está? ¿No Acaba de salir. Pero era porque iba a hablar yo del Banco Central, era por eso. No estoy nada seguro. De las cosas que me preocupan de Europa, que en esencia es una idea maravillosa, la idea de la libertad, es una cosa maravillosa, me preocupa esta idea de pensar de que los problemas que teníamos cuando éramos pequeños se resuelven si mágicamente mantenemos las mismas instituciones pero las aumentamos de tamaño. Y eso vale para cualquier cosa, ¿no? Es decir, tenemos que tener bancos grandes. Pues no estoy muy seguro, ¿no? Cuanto más grande es un banco, más daño causa su quiebra. Y la banca no es una empresa normal como cualquier otra, ¿no? ¿Por qué no? Porque la quiebra de un banco puede repercutir su coste sobre el conjunto de la sociedad. Entonces yo no estoy seguro de que esta sea una buena idea. Pero en fin. Tiene buena salud nuestro sistema financiero, el nuestro, el español y el europeo, que al fin y al cabo están muy integrados. Pues yo espero que sí, pero también es verdad que es un sector difícil de ponderar, difícil de ponderar, y todos hemos tenido ejemplos y reconocemos, incluso en España, de bancos que parecían que eran estupendos o de sistemas de cajas de ahorro que parecían que eran estupendos y al final no lo eran tanto, ¿no? Cuidado con el sistema financiero. Yo hay la máxima precaución posible. Sí. Y una cuestión muy concreta que afecta mucho a Alicante, ¿no? ¿Qué opinión tiene sobre la posible OPA o la intención de OPAR el BBVA al Banco de Sabadell? A tenor de lo que acabo de comentar, yo no soy de los que piensa que el número ideal es cada vez menos bancos, cada vez más grandes. Esta no es mi modelo de una banca segura. Prefiero que haya muchos bancos y que haya bancos más pequeños, precisamente por esta peculiaridad que tiene la banca, que es un negocio totalmente diferente a todos los demás. Por eso está hiperregulado. Muchas gracias por haber venido. No, pensé que te habías marchado porque iba a hablar yo del banco emisor. Muchas gracias.
¿Ha mejorado la imagen social de los empresarios? Que ahí tenemos una buena representación y de sus asesores en estos últimos años, ¿o sigue siendo un personaje avieso y poco querido? Os voy a contar una cosa. Hace muchos años, cuando mis hijos estaban en el colegio, un día por casualidad dije, ¿qué estarán estudiando de economía estos chicos, ¿no? Y eso fue hará 30 años, una cosa así. Mis hijos son bastante mayores. A veces pienso que son mayores que yo, pero no. Les pregunté, ¿por qué no me dais los libros? ¿Cómo se llama la asignatura? Sociales se llama, ¿no? Sociales, ¿no? Darme vuestros libros. Y sí, tenían 12, 13 años. Me dieron los libros. Era basura lo que les enseñaban. Basura, basura. Y era un colegio privado, se suponía que les iban a enseñar cosas, apreciar las instituciones de la libertad. Basura. El capitalismo es malo, las empresas son malas, los empresarios te engañan, contaminan, estafan. Yo dije, qué interesante. Entonces escribí un artículo entonces en Cambio 16, donde estaba titulado Nuestros hijos, esos socialistas. Porque al parecer pues se les está preparando pues para que sean unos seres humanos recelosos de las instituciones de la libertad, ¿no? Y con el paso del tiempo he ido siguiendo esto, y algunos compañeros míos han ido estudiando esto sistemáticamente. Y no te creas que hemos mejorado. Es decir, básicamente se les sigue enseñando basura a nuestros niños. La empresa es mala, el comercio es malo, el mercado es malo. Todo lo que es la corrección política intervencionista. Ahora bien, una cosa es eso y otra cosa es lo que la gente termina creyendo. Porque la gente, gracias a Dios, es capaz de pensar por su cuenta, aparte de lo que le enseñan desde púlpitos y cátedras y tribunas sin fin. Y de las cosas que piensa la gente, de las más notables que he visto en este medio siglo bendito que llevo viviendo en este bendito país, es que ha cambiado muchísimo el aprecio que tienen los ciudadanos hacia los empresarios. Y ha cambiado a mejor. Se valora más a los empresarios. Hay más jóvenes que quieren ser empresarios o profesionales autónomos, mini empresarios, digamos. Ha cambiado eso, ha cambiado la valoración, que es impresionante porque se hace, como te digo, en contra de todos los mensajes que van en sentido contrario, los periódicos, las religiones, los medios de comunicación. La gente ha reaccionado de otra manera. Os cuento ahora otra teoría, ¿vale? Mi teoría política empresarial, para que veáis esto, para que veáis lo que os estoy diciendo. La mejor manera de saber que en España un partido político va a desaparecer es que critique a Mancio Ortega. Lo hemos visto, ¿no? ¿No habéis visto lo que pasó con Podemos hace no muchos años? En foros como estos lo que se hablaba es qué peligro, los bolivarianos, enemigos de las empresas y tal. Pues fue un espejismo y ya está. Porque la gente dijo así que vas a criticar tú a Mancio Ortega, pues no te voto. Y dejaron de votarle. Y ahora los de Pocoyo Landa también les va a pasar lo mismo, ¿eh? Les va a pasar lo mismo. Son grandes enemigos de las empresas, ¿eh? ¿Y qué ha hecho Pocoyo Landa? Perder todas y cada una de las elecciones donde se ha presentado, incluido su pueblo. Pues si eso no es una buena noticia, Fermín, que venga Dios y lo vea. Esa es una buena noticia, pero hay momentos en los que siempre te encuentras que hay una tendencia en la juventud a situarse cerca de un puesto de funcionario. Las convocatorias tienen una atención multitudinaria y aunque decimos que somos un país de generación de startup, estamos muy lejos de las grandes ligas, ¿no? En este sentido. Sí, vamos a ver. Es cierto lo que dices, pero déjame que me tematice un poco. Hubo un momento dado en la historia de nuestro país en que no se podía ser empresario, prácticamente. Y que la única posibilidad era posibilidad de que los jóvenes salieran adelante ser funcionarios.
Pues eso es lo que paulatinamente ha cambiado. Claro que no va a cambiar de un día para otro, entre otras cosas por lo que comentamos antes, ¿eh? Un 30% de paro juvenil no es ni media broma, ¿eh? Entonces es un incentivo muy grande a tener un puesto de trabajo garantizado de por vida, que es lo que tienen los funcionarios. O sea que, por supuesto que existe esa demanda, pero me parece a mí que si tú miras las corrientes de fondo que hacen a la historia de los países, lo que va en el fondo, ¿no? Como los indios que ponían la oreja en la tierra para ver de dónde vienen los bisontes, ¿no? Si te pones la oreja en la tierra, me da a mí la sensación de que hay cambios en ese sentido, en el sentido de más aprecio a los empresarios y más jóvenes que montan empresas. Magnífica noticia. Entonces, ¿crees que está controlada la inflación y que los bancos centrales están haciendo bien su trabajo? ¿No, Pedro? Vamos a ver. Qué notable que se haya olvidado a la historia del pensamiento económico español, ¿no? La gente cuando dice la inflación es un fenómeno monetario, se acuerda de Milton Friedman y de los monetaristas del siglo XX, ¿no? Los primeros que se dieron cuenta de que la inflación era un fenómeno monetario eran unos señores españoles, curas, monjes de la escolástica tardía. Fueron ellos los primeros. Salud, porque a veces apreciamos poco a nuestros antepasados, ¿eh? Los antepasados en teoría económica tienen en España un hito, que fueron estos escolásticos, unos curas, que escribían manuales para confesores. Pues así, escribiendo teología y manuales para confesores, se preguntaron, ¿pero por qué están subiendo los precios? Y se dieron cuenta de que tenía que ver eso con la llegada de metales preciosos de América. Ese era el cambio del siglo XVI y XVII. Y fue una idea extraordinaria, que además permeó a toda la sociedad. La sociedad se dio cuenta de que algo estaba pasando. ¿Puedo cantar? Sí, lo estamos deseando. ¿Os acordáis de la canción Don Dinero que cantaba Paco Ibáñez, en los versos de Quevedo, ¿no? Nacen las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado. Pues eso es lo que pasaba con el dinero, ¿no? Nacía en las Indias y llegaba aquí, pero no se quedaba aquí, porque aquí subía los precios. Y como subían los precios, bajaba la competitividad de la economía española y aumentaba la italiana. Y entonces la gente compraba cosas en Italia y el dinero iba para allí. ¿Está? Con lo cual la inflación sigue siendo un fenómeno monetario. Y los responsables son los banqueros centrales. No solo, porque a ellos se les suma la política fiscal, que puede ser buena o mala, y por supuesto la política económica general y política de crecimiento, que también puede ser buena o mala y tiene mucho que ver con la demanda de dinero. Entonces, miremos siempre a la política monetaria, veamos que son verdaderamente los responsables. Sin embargo, dentro de la confusión habitual que tenemos todos los seres humanos, quizá no hay ninguna más seria y más profunda que la confusión monetaria. Le llamaba Hayek el mundo misterioso del dinero. Por eso es habitual que la gente diga que los bancos centrales luchan contra la inflación. Eso es como que me digan que Drácula luchaba contra los vampiros. Quiero decir, los bancos centrales crean la inflación. Y como la crean, después la pueden controlar. Y en eso estamos, en una situación delicada, bastante delicada, en donde los bancos centrales están aplicando políticas restrictivas y al mismo tiempo están intentando evitar que se les eche la culpa de un resultado posible de las políticas monetarias restrictivas, que es la recesión económica. Esto lo hemos vivido antes y lo seguiremos viviendo. Pues ahora que hablabas del tránsito internacional del dinero, después de muchísimo tiempo hablando de que la globalización era algo estupendo, parece que hay una tendencia regionalista otra vez, ¿no? Un poco más proteccionista. ¿Crees que esta tendencia tiene futuro o la globalización es algo imparable y para siempre? Vamos a ver.
Yo no sé lo que va a pasar. Una cosa que me he olvidado de decirte, me tienes que hacer preguntas que yo sepa responder. Yo entre la vejez y la calvicie no soporto más humillaciones. No sé lo que va a pasar. ¿Tú crees, Fermín, que si yo supiera lo que va a pasar, me levantaría todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar a la radio? Bueno, yo You bet your life que no. O sea, you bet your life. No me levantaría más tarde, te juro por Dios. Entonces, no sé. No. La verdad es que... Bueno, de todas maneras el fenómeno existe, la regionalización existe. Pero sí sé una cosa. La historia no funciona de manera lineal. Son corrientes que van en una dirección u otra. Entonces, no, obviamente que hay marchas y contramarchas. Siempre las ha habido. Siempre. En todas las políticas, en todos los países, siempre hay subidas y bajadas, y un poquito para aquí, otro poquito para allí. No puedes imaginar la historia de una manera lineal. Pero si tomas las grandes cifras, las grandes, y la gran perspectiva, el movimiento hacia la libertad es completamente evidente. Si vamos hacia un mundo más libre, simplemente compara este mundo con lo que era hace un siglo. Con lo que era hace un siglo. Había un movimiento brutalmente antiliberal en todo el mundo. En todo el mundo. Vamos a ver. La revista Time en Estados Unidos sacó a Adolf Hitler como Man of the Year, como hombre del año. A Hitler, tú. Antes del 39, Hitler era una persona muy apreciada. Y la revista Time sacó a Stalin en la portada como Man of the Year. 2 veces, tú. En 2 años distintos, tú. Decenas de millones de trabajadores habían sido asesinados por los comunistas cuando Time sacó a Stalin en la portada. Entonces, un poquito de perspectiva. ¿Hablamos de proteccionismo? Pues hablemos lo que eran los años 30. Hablemos lo que era eso. Eso era proteccionismo. Sí, se cerraron las economías, tú, del mundo. Ríete de Donald Trump, hombre. Lo que fue el arancel Smoot-Hawley, ¿no? De los años 30. Cerraron todo, tú. Inglaterra se cerró. Inglaterra, the mother of free trade. Se cerraron todo. Se juntaron en Ottawa en 1932 y dijeron del libre comercio tururú. No sé cómo se dirá tururú en inglés, pero tarará será. Y se cerraron las economías del todo. Bueno, pues no es así, ¿no? No estamos lejísimos de nada parecido a lo que fue el proteccionismo en los años 30. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Pues marchas y contramarchas y trancas y barrancas, como dicen en el hormiguero. Y sí, ahora estamos en una etapa pues mala. Cada vez que hay una crisis habrá un movimiento antiliberal, porque siempre es así. Pero si tú miras the long view, si miras la perspectiva de largo plazo, yo creo que vamos a mejor. Vivimos un momento disruptivo, la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biología sintética. ¿Esto es un salto que va a tener una incidencia crucial en lo económico, en lo social y en las políticas, o es una transición hacia otro sitio? Siempre es una transición hacia otro sitio. Pero otra de las cosas que se mantienen desde hace mucho tiempo es el miedo, siempre es el miedo a lo nuevo, eso por supuesto, el miedo a lo nuevo, y el miedo a la tecnología, desde siempre. Y los economistas, ahí podemos levantar la mano con un cierto orgullo, porque fue un colega nuestro el que dijo que la tecnología no era mala para el empleo. Fue David Ricardo, un grandísimo economista originario de la península ibérica, de ahí su apellido, que a principios del siglo XIX abordó directamente este tema, que no era un tema abstracto, sino era un tema teórico. Los luditas, los destructores de máquinas, estaban a la orden del día. Y hubo luditas en toda Europa, en España también, en Cataluña. Se les hacían una cosa de sentido común, y es que una máquina, como decía el propio Ricardo, si hay una fábrica con 100 trabajadores y se trae una máquina que hace el trabajo de 50, pues la sensación que da es que la máquina es hostil al empleo. Y Ricardo probó que era un economista. Eso significa que
ver más, ampliar la visión, no ver solo el corto plazo, ver el largo, no ver solo un sector, ver todos los sectores, no ver solamente los efectos directos, también los indirectos. Y entonces dijo, ¿qué significa la tecnología? ¿Qué significa una máquina? ¿Qué significa la inteligencia artificial? Significa más productividad, de lo que hablamos antes. Más productividad significa más crecimiento significa más demanda de mano de obra, demanda de mano de obra significa que cualquier efecto parcial negativo sobre el empleo por la introducción de la tecnología se puede neutralizar por el efecto global de mayor crecimiento económico. Salud, eso es un economista, ¿vale? No era un ingenuo, ¿eh? Él sabía que para que esto funcionara tenía que haber un marco institucional. Por ejemplo, no podía haber trabas para que los trabajadores se desplazaran de un sitio a otro, que había muchísimas trabas, o de un sector a otro, ¿tá? Pero la idea que tenía, esa es una idea profundamente verdadera. La tecnología, si miras la perspectiva más amplia, es beneficiosa siempre. No solamente, por cierto, para la economía, es beneficiosa para la libertad, a pesar de todas las tentaciones que, por supuesto, tienen los políticos siempre. Y es que una vez que hay un invento, dice, a ver si lo aprovecho yo para mí. Entonces, para controlar a todo el mundo, en fin, lo que ya sabemos, ¿vale? Pero, en líneas generales, la tendencia es buena para la economía y buena para la libertad. El endeudamiento y bueno, ese invierno demográfico que padecemos ponen en riesgo el bienestar, esta calidad de vida que tenemos en Europa. Está abocado a disminuir la buena vida y los buenos servicios que tenemos aquí. Esperemos que no. Esperemos que no. Europa es un grandísimo invento, ¿no? Un grandísimo invento. A mí debo decir que el país que más me impresiona es Francia, porque son el país más rico de Europa, o el segundo, y no han hecho más que tonterías durante siglos. Es una cosa impresionante. Todo es más intervencionismo, más no sé qué, más político por todas partes, más regulaciones. Es impresionante, ¿no? ¿Por qué siguen siendo tan ricos? ¿Por qué Europa sigue siendo tan rica cuando tiene unos políticos que igual no son tan malos como los franceses, pero los otros son más o menos, ¿no? Igual de intervencionistas, igual de absurdos, igual de reguladores, igual de... ¿Por qué Europa es tan rica? Pues porque tiene un marco de seguridad jurídica. Y al final del día, eso es lo que vale, ¿no? Es decir, el gasto público en Francia pues debe ser el 58% del PIB, ¿no? Eso es una brutalidad, ¿no? ¿Por qué son tan ricos? Porque de momento los franceses están seguros de que aunque el Estado les quite más de la mitad de la riqueza que producen todos los años, el resto es suyo. Y pueden estar tranquilos. ¿Os parecerá poco? Es la clave de todo, ¿eh? Es la clave de todo. El momento que tienes un poquitito de seguridad, te cambia la forma de trabajar. Lo que os contaba al principio, todo el mundo trabaja. ¿Por qué son pobres los venezolanos? ¿Por qué son pobres los argentinos? Con ese país extraordinario. Pues porque una mañana te levantas y vas al banco y no puedes retirar el dinero. Eso es un corralito. Claro, cuando pasan esas cosas, y como tienes un nivel de presión fiscal elevadísimo sobre la economía formal, no sobre el PIB, pero sobre la economía formal, es decir, la presión fiscal medida sobre los que pagan impuestos es elevadísima, pues entonces, claro, al final, entre eso y la inseguridad jurídica, eres pobre. Pero los europeos tienen esta maravillosa idea de que las leyes más o menos se cumplen y tienen seguridad física y jurídica. Esto es fundamental. Esto dicho, yo creo que estamos sentados sobre un modelo insostenible. El modelo del estado del bienestar y las prestaciones y todo eso es un modelo insostenible. Pero de momento, aguanta. La inmigración podría ser una solución, una inmigración de alguna manera regulada, una forma de atraer talento
y de incorporar esa mano de obra que necesitamos, que se sumarían a aquellos que nos ayudan a cubrir los puestos vacantes, que son cientos de miles. A ver, no tengo que explicaros mi actitud de simpatía hacia la inmigración. Soy un inmigrante y desciendo de migrantes europeos, sobre todo españoles, que se fueron a América, ¿no? Tengo todas las simpatías posibles. Pero a mí la idea de que hay que regular la inmigración, que me digan cómo se hace y por qué motivo. La ciudad de Buenos Aires, donde yo nací, hace un siglo, la mitad de los habitantes de la ciudad habían nacido en otro país. La mitad de los habitantes, imaginaros lo que es eso, ¿eh? Había solo una ciudad que era parecida en el mundo, que era Nueva York, claro. Pues bien, nunca la Argentina fue más próspera, nunca le fue tan bien. Desde entonces ha habido cada vez menos inmigrantes y cada vez más pobreza, ¿no? ¿Cómo se mide eso, Fermín? No hay manera de saberlo. Exactamente cómo se mide. La idea de que van a resolver los problemas los inmigrantes me parece que es un error técnico, es un error de cálculo. Los inmigrantes no pueden resolver el desequilibrio de las pensiones en nuestro país. ¿Por qué? Y porque primero cotizan y después cobran. Con lo cual no están retrasando el problema de la insostenibilidad, pero no lo están resolviendo. Es decir, la única forma de que resolvieran los inmigrantes el problema de las pensiones es que cotizaran y después se fueran, sin cobrar. Y eso no lo van a hacer porque serán inmigrantes, pero no son estúpidos, ¿no? Entonces, hay problemas de sostenibilidad de las pensiones estrictamente por razones políticas. Estrictamente. La culpa del desequilibrio y del desastre de las pensiones no es de los pensionistas ni de los trabajadores, es culpa de los políticos, que se dieron cuenta de que podían desvincular la cotización de la pensión y podían manejar las dos cosas. Y esto es muy tentador. Es muy tentador porque entonces no suben las cotizaciones, suben las pensiones, vas ganando elecciones. ¿Que te cuento la vida de Pedro Sánchez o no? Bueno, pues entonces todo es estupendo. Ese ingrediente esencial de inestabilidad es producto no desde luego de inmigrantes, ni se resuelve con ellos, sino que tiene estrictamente razones políticas. En el marco geopolítico, Europa, que ha sido siempre, bueno, pues ha tenido mucha presencia internacional, empieza a perder la batalla de presencia, pero también la batalla tecnológica, que está mucho más en el Pacífico, y el Atlántico está pasando a ser un segundo plano, ¿no? en la batalla por el dominio mundial. ¿Cómo ves esta situación y qué puede hacer nuestro viejo continente para resurgir? Pues como siempre dependerá de lo que os estoy insistiendo toda esta mañana, que es la interacción entre la opinión pública y los gobernantes, ¿no? Algún día es posible que cada vez más personas se levanten por la mañana y pregunten: ¿cómo es posible que en Europa seamos tan buenos a la hora de perseguir a las grandes empresas tecnológicas y tan malos a la hora de crear una? ¿Por qué? Porque van a crear los yanquis. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no hay gente lista? Mira aquí, Fermín. ¿Qué pasa? ¿No hay listos? Porque es que ellos tienen las empresas y nosotros no. Pues en la medida en que más y más gente empiece a preguntarse eso, pues igual estamos otra vez en el buen camino, ¿no? De decir, hombre, pues a lo mejor, a la hora de explicar por qué esto es así, igual la regulación tiene algo que ver, igual los costes de crear una empresa, de hacerla crecer. ¿Por qué tenemos en toda Europa, no en España, tantas empresas por debajo de 50 trabajadores? Eso que por el fondo daría lo mismo 49 que 51, ¿no? Bueno, a partir de 51 se disparan los costes de las empresas, como bien sabéis. Pues entonces a lo mejor algún día alguien dirá: oye, igual, si queremos crear empresas potentes, igual deberíamos tener mercados más libres, impuestos más bajos, cotizaciones más bajas,
y no esta estúpida idea de que uno va a beneficiar a los trabajadores persiguiendo a los empresarios, que es lo que creen los antiliberales tanto de izquierdas como de derechas. Pero otra vez, esto es interacción entre política y sociedad. Si les mandamos a los políticos los mensajes correctos, y yo creo que lo podemos hacer, lo podemos hacer, los políticos van a cambiar. ¿Tiene algo que ver el peso que tienen estas empresas que están alcanzando capacidades económicas por encima del PIB de muchos países, que alguien piense que puede desestabilizar el concepto Estado-Nación? Ojo con esta idea de que las empresas son peligrosas, porque es el mensaje que nos lanzan siempre los políticos, para que creamos que de verdad la empresa es el mal, ¿no? E incluso que la empresa te quita el dinero. No, Amancio Ortega no te quita el dinero, te lo quita la agencia tributaria. No es lo mismo una cosa que otra. Los que dicen que hay que tener siempre mucho cuidado con las empresas normalmente son los enemigos de la libertad. Y por supuesto los enemigos de las empresas también. Repito, Fermín, no estoy diciendo que hay que acabar con todas las reglas, vivir en la anarquía, no estoy diciendo eso. Lo que digo es, tengamos cuidado a la hora de precipitarnos a seguir esto del sentido común. Es la inteligencia artificial, vamos a regularla. Pues no. Primero siéntese a pensar. La vivienda, el turismo, vamos a intervenir, vamos a prohibir, vamos a subir los costes, vamos a... Cuidado. Y ya que estamos hablando de la economía española desde la libertad, a corto plazo, ¿qué futuro nos espera o con cuál sueñas? A corto plazo nos espera un futuro venturoso y a largo plazo 2 futuros venturosos. A mí me gusta, como digo, ser optimista, pero porque creo que lo que hay que mirar es la gente corriente. Vivimos en un mundo tan hiperpolitizado que es como si tuviéramos un biombo delante, ¿no? Entonces todos estamos pensando en las cosas de los políticos, ¿no? Y cuando digo todos, y me echo la culpa particular a mí como protagonista o responsable o trabajador de los medios de comunicación. La noticia es a ver si el político va a hacer algo. Pues es un error, ¿no? Porque lo que importa no son los políticos, lo que importa es lo que está debajo, lo que importa es la sociedad. Y desde el principio, a lo largo de toda la mañana, os he puesto el énfasis en eso. Si le damos los mensajes adecuados, ya los políticos se van a ocupar. Pero no pensemos nunca que vamos a delegar nuestra libertad en unos señores y ellos la van a organizar. Eso nunca va a pasar. Lo más probable es que cometamos errores. Pero me gusta ser optimista porque, como digo, veo en la sociedad, más allá de este espejismo, de este biombo de la política, una sociedad civil, que existe la sociedad civil, y son los empresarios, son los trabajadores, los profesionales, la gente que se levanta temprano, la España que madruga, pues esa España existe, ¿no? Y yo creo que arrastra y defiende valores que son muy plausibles y muy defendibles, y los valores que necesita una sociedad para prosperar y para ser libre. Yo creo que esos valores están ahí. A veces no los vemos porque, como digo, estamos ofuscados, ¿no? Con la omnipresencia del político, pues, mañana, tarde y noche. Pues muchas gracias, Carlos, por esta perfecta intervención. Yo creo que te las has sabido todas, que venías preparado. Y si te parece bien, le vamos a dedicar un aplauso. Muchísimas gracias. Y abrimos un turno de preguntas por si hay alguien que tenga la pregunta que no te sabes, ¿no? ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta al ponente? Desde hoy se podría valorar si el momento pasado en el que el gobierno decidió intervenir los bancos, apoyar los bancos, subvencionarlos para que no quebrase, si fue una buena decisión, una mala decisión, si eso ha repercutido en la economía de alguna manera, si hemos recuperado el dinero que pusimos o si fue un premio que dimos a la incompetencia. ¿Qué pregunta? Es probable que la intervención de los bancos, dado el modelo bancario que tenemos, sea inevitable. Esa es una de las razones por las cuales me dan miedo los bancos grandes, porque son muy costosos.
Entonces, es que este es el modelo, claro. Si podemos imaginar unos modelos distintos, imaginemos unos bancos hipercapitalizados donde desaparezcan las reservas fraccionarias. Y si estamos mirando otros modelos, entonces ya podemos discutir lo que podría pasar. Pero en este modelo, tal como está aquí, yo no veo que haya ninguna otra posibilidad que la intervención bancaria. El resultado, ¿cómo se hace? Pues como siempre, intentando minimizar los daños, que es lo que hacen siempre los bancos emisores. Y ahí está abiertísima la discusión. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos ponderar la alternativa? Sí, ¿cómo podemos calcular, cómo podemos estimar qué habría pasado si no hubiéramos hecho esto, ¿no? No sé, con mi amigo Juan Ramón Rayo, que aquí estuvo en el foro Germán Bernácer, también escribimos un librito a propósito de eso, reconociendo que, dado el modelo intervencionista que tenemos, la intervención es inevitable, y arrojando nada más que algunas líneas, algunas pistas que más o menos han seguido haciendo los bancos emisores. Defender a los depositantes, no a los accionistas, en fin, unas reglas de ese tipo. Pero me temo que no podemos ir mucho más allá. Muchas gracias. Ahí al fondo hay un señor que levanta la mano. Ah, tiene el micrófono ya. Sí, ¿cómo le va, licenciado? Profesor, buenos días, muchas gracias por venir. Tengo dos preguntas. La primera de ellas me ha sorprendido bastante su optimismo de cómo ha evolucionado la percepción tanto de los empresarios como de los impuestos en los últimos años. Quería preguntarle por las razones de esa mejora en la percepción. Sí. Es decir, ¿cuáles han sido las causas? ¿Por qué porque es cierto que ahora vivimos una época en que hay mucha gente joven montando startups, Internet, YouTube ha facilitado también el acceso al mundo empresarial a mucha gente. Pero me gustaría escuchar su opinión. Y la otra pregunta es para Fermín. Fermín, ¿por qué no lo has preguntado por Milei? Bueno, porque ya ha publicado muchas cosas y queríamos hacer una cuestión más general, pero tienes el micro y puedes preguntar lo que quieras. Sí, profesor, al respecto le voy a hacer una pregunta de las que creo que no va a querer responder, ¿no? De las que no se sabe, mejor dicho. Si tuviera que apostar, ¿cuál cree que sería la previsión para España? ¿Que surgiese un Milei o que alguno de los partidos ya existentes asumiesen los postulados de la libertad, incluso libertarios, que predica Milei en Argentina? Bueno, son difíciles, la verdad, las dos preguntas. ¿Por qué me parece que es así? Pues de la valoración de los empresarios. Pues porque lo veo y lo oigo. Lo veo y lo oigo en las calles, también en algunas encuestas. En algunas encuestas ha habido mayor reconocimiento a la labor del empresario. Pero obviamente que esa tontería de decir me puedo equivocar, seguro que me equivocaré, pero me da a mí la sensación de que existe eso. Con los impuestos lo veo todavía más claro, primero porque la sociología fiscal esto lo mide, y lentamente, paulatinamente existe una cierta reacción en contra de los impuestos. Siempre está muy confusa, siempre está muy mezclado, porque los estados hacen todo lo posible por confundirnos y para inocularnos la idea más terrorífica de la fiscalidad, y es que los impuestos están bien si se los suben a otro. Eso es letal, claro. Y fomenta la envidia, la disolución de la sociedad, todo lo que queráis, ¿no? Pero incluso en eso, incluso a la ocultación fiscal que hablaba yo antes, incluso a eso, yo creo que sí que podemos percibir que existe una reacción en contra de los impuestos que desde luego hace 40 años no existía en absoluto. En cuanto a lo de Milei, acabo de escribir un libro sobre Milei, así que hacerme el favor de comprarlo porque tengo hijos, tengo nietos, la vida es muy precaria. Milei no sale de la nada. Milei no es un marciano. A veces lo parece con ese aspecto, pero no es un marciano. Milei viene de una corriente liberal que se mantuvo en la Argentina en los últimos 100 años, en donde el liberalismo fue literalmente sepultado de la política. Es decir, prácticamente todos los partidos peronistas, antiperonistas, dictaduras militares, gobiernos democráticos, todos fueron antiliberales. Pues bien, en ese contexto,
hubo una corriente, casi podríamos definirla como catacúmbica, que persistió en la defensa de la libertad. Y pues eran 4, al principio eran 4, en los años 30, durante el régimen de Perón, las dictaduras siguientes, pero subsistieron, subsistieron y se fueron ampliando con el paso del tiempo. Y Milei viene de ahí. Milei sale de ahí, de los que reivindican la Argentina de los años 20, la Argentina próspera que atraía millones de inmigrantes, la Argentina rica, gracias a las políticas liberales. O sea que yo creo que viene de ahí. Que le salga bien o mal, las posibilidades, it's anybody's guess, yo no sé lo que va a pasar, es muy difícil y puede todo salir mal, ¿no? Puede salir mal, pero en fin, me permitirás que esté un poquito contento, porque de pronto estas ideas han salido a la luz y han recibido el respaldo de la opinión pública, que eso es lo que ha llenado de pánico a la izquierda. Todos los días, uno no puede leer el diario El País, todos los días hay una noticia mala sobre Milei y otra noticia mala sobre Isabel Díaz Ayuso. No creeréis que es por casualidad, ¿no? Porque esos son los enemigos. No porque sean liberales, ¿eh? Pues no hay una noticia mala sobre mí, sobre Milei sí. ¿Por qué? Porque no simplemente es liberal, sino que le gana las elecciones. Esto es terrorífico. ¿Qué puede pasar en España? Y lo mismo. En España pasó lo mismo que en la Argentina. Y hubo unos liberales que mantuvieron la llama durante la dictadura franquista. Y después en democracia salieron y ahora pues resulta que cada vez hay más. Joaquín Garrigues Walker, el hermano de Antonio que has mencionado, que fue un político de la UCD, ministro de Suárez, a quien conocí muy poco antes de su muerte, me lo presentó Pedro Schwartz, mi maestro y mi amigo, decía la famosa frase: los liberales en España cabemos en un taxi. Era verdad, ¿eh? Ya no lo es, ¿eh? Y entre otras cosas, por ellos, por Joaquín y por Antonio y por la gente de Unión Editorial, que tenían ese heroísmo de levantar la bandera de la libertad. Es curioso porque tenían te he hablado de la catacumba, tenían la filosofía de la catacumba. Y cuando les conocí, hacían unos libros con unas tapas duras, carísimos. Eran de Hayek, de Mises y de todos los autores liberales. Y yo le dije al fundador de Unión Editorial, a Juan Marcos de la Fuente, le dije: Juan, ¿por qué hacéis libros tan caros? Y me dijo: Carlos, si nadie los va a comprar. Bueno, esa era la mentalidad que tenían. ¿Por qué? Porque eran 4. Ya no son más 4, ¿eh? Ya no son más 4, ¿eh? Ahora tenemos programas de radio, no sé qué, Libertad Digital, un think tank como el Juan de Mariana. Joder, yo de pronto miro, el otro día estuve en la cena donde le dimos, porque yo voté el premio a Milei. Yo miraba así, y había 300 personas, tú. 150 jóvenes. Y digo, ¿pero esto qué es, tú? Bueno, pues eso es pues la lucha de muchos viejitos liberales que batallaron por estas ideas durante mucho tiempo. Sé que si salió Milei en la Argentina, ¿por qué no va a salir aquí? Gracias, encantado de estar aquí con usted. Yo no soy alicantino, soy extremeño. Me encontraba aquí y no podía perder la oportunidad de escucharte. Y sobre ese aspecto el que hace referencia, no olvidemos a un gran liberal que fue don Joaquín Satrústegui, que tuvo una importancia dentro del ámbito y de la permanencia liberal en la sociedad española importante, dictadura y después de la dictadura Antonio Garrigues, con la creación de los Juan de Mariana, al que ha hecho referencia. Pero la pregunta es: ¿por qué los liberales españoles, que estamos ahí o que hemos estado ahí siempre, no hemos tenido el reflejo social en las urnas, que ese liberalismo que ahora está en boga, ¿por qué no tiene ese reflejo social en las urnas? Es muy difícil de predecir eso, ¿eh? Es muy difícil. De hecho, nadie pensaba
que Milei iba a tener el resultado que obtuvo electoralmente. Es solo al final. Durante mucho tiempo fue un tío minoritario y raro, pero que de pronto él iba a terminar con el 56% de los votos. Eso no fue capaz de predecirlo nadie, ¿no? Es complejo esto de trasladar las ideas de las personas, primero detectar las ideas y después trasladarlas a la política. Es muy difícil. La política es un mundo completamente diferente de la sociedad civil. No podemos hacer unos traslados demasiado mecánicos de un sentido a otro. ¿Usted nunca se ha fijado que en política solemos elegir entre lo malo y lo pésimo? Es bastante normal eso. En la sociedad civil ni se nos ocurre, ¿no? Si nos ofrecen 2 camisas, una mala y una pésima, no compramos ninguna. Esperamos, vamos a otra tienda, a otro barrio, a otra ciudad. En política muchas veces las elecciones están restringidas a unas opciones que son escasas, a veces no son muy buenas, a veces combinan unos efectos con otros. Con lo cual, a mí no me parece extraño que las ideas liberales no se transformen automáticamente en opciones políticas. Es lo que había que esperar. Los que nos dedicamos fuera de la política al mundo de las ideas, nosotros sí que tenemos que seguir batallando como lo hacemos. Y en ese sentido, me permito subrayar que la cantidad de voces liberales que hay en los medios de comunicación en España ahora es incomparablemente superior a cualquier cosa que había visto España desde la época de Ortega y Gasset, digamos. O sea, pues no quiero hablar de mí, pero otros también están ahí, lanzando este mensaje todos los días, una y otra vez, todos los días. Y esto no era así hace 50 años cuando yo llegué a España, donde de verdad era difícil encontrar a un liberal en los medios de comunicación. O sea que mantengamos el optimismo y mucha cautela a la hora de trasladar, como decía, las preferencias a opciones políticas. Pero es una buena pregunta, hay que pensar sobre eso. Dicen por aquí que al oído. Venga. Buenas tardes, gracias por venir y por la conferencia, súper interesante. Yo soy aquí una intrusa porque soy abogada, pero bueno, también me gustan estas historias. Debe haber muchos. Yo creo que sí, hay más de uno. A ver, tengo 2 preguntas, me surgen muchas más, pero una es, siempre tenía entendido que las empresas españolas no eran competitivas por el tamaño, porque necesitaban ser más grandes de lo que son. Pero claro, he creído entrever en la conversación o en lo que ha dicho que, claro, que cuanto más grandes, más costes tienen, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso condiciona o no? ¿O de qué manera se podría hacer para fomentar ese mayor tamaño? Entendí, esa primera la he entendido. Y la segunda. Y la segunda, aunque no soy muy futbolera, ¿hasta qué punto el triunfo de España en la Eurocopa puede ser pues un aliciente, digamos, de la marca España y que redunde positivamente en nuestra economía? Vale, muchas gracias. Las preguntas son muy buenas. Cuando yo hablaba del tamaño, hablaba solo de la banca, no de las empresas, solo de la banca, por esta peculiarísima estructura que separa a la banca de todo lo demás. Es decir, si algún día Amancio Ortega quiebra, espero que no suceda nunca, será desde luego una catástrofe, pero se ceñirá a esa empresa, a sus trabajadores, sus proveedores, sus propietarios, por supuesto, pero solamente se ceñirá a esa empresa. La banca no es así. La banca, si yo quiebro como banco, puedo repercutir los costes al conjunto de la sociedad. Eso es lo que me hace a mí inquieto con respecto al tamaño. O sea, que la diferencia de bancos y los otros. Y lo del deporte forma parte de unas cosas que a mí me parecen maravillosas siempre, y es qué percepción tienen los ciudadanos de su propio país, ¿no? Y los españoles tenéis en general una mala opinión de vuestro país. Y a mí siempre me interesó ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo, como diría Vargas Llosa, cuándo se jodió el Perú, ¿no?
¿Cuándo empezó esto? Porque es obvio que si tú le dijeras, no sé, a Felipe II, no sé, España es un país de poca monta, te diría, oiga, es el primer país del mundo. ¿Cómo que es el primero? Era el primer país con muchísima diferencia, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que empezó esto? La respuesta es que no sé. Sospecho que tuvo que ver con la primera mitad del siglo XIX, porque en esa primera mitad hay países que son invadidos, países que pierden sus colonias, países que se precipitan en conflictos internos. España es el único país que padeció todo eso a la vez. Y además, siendo el primer país del mundo, hay mucha gente que te tiene envidia, ¿eh? Eso de la leyenda negra no es casualidad, ¿eh? Que hay muchos países que tenían envidia a España. Y entonces que les interesaba tener una España de segunda. Les interesaba. Y eso toda Europa fue cómplice. Yo siempre sospecho que nos ha hecho mucho daño la ópera Carmen. Esta es la imagen de España, ¿no? El torero, la no sé qué, tal. ¿Cómo así? ¿No? Hay un libro del nieto de Ortega, de José Varela Ortega, que se llama España, que es un libro divertidísimo, tenéis que leerlo. Y cuenta eso, cuenta qué pensaban los demás sobre España. Y entonces relata una cosa maravillosa, un escritor italiano que visita España a finales del siglo XIX y le escribe a un amigo y le dice, ay, estoy muy desilusionado con mi visita a España, porque las mujeres no son como Carmen. Es que las mujeres españolas son como vosotras, señoras normales. Y lo eran en 1890 también. Pero el de afuera tenía la imagen de que teníais que ser como Carmen. Muertas de amor, romántica, la muerte, el torero, no sé. No, gente normal, gente corriente, ¿no? Y cuando tienes larga historia y un gran país, pues haces de pronto las cosas bien. Como la empresa Zara, o como jugar al fútbol o jugar al tenis, ¿no? Y yo creo que obviamente va a ser una cosa buena, creo yo. Y encima les gusta el rey y no les gusta el gobierno, bendito sea Dios. Por cierto, lo mismo hicieron los argentinos, ¿eh? Lo mismo hicieron la selección argentina cuando ganó la Copa, el Mundial en el año 22. No quiso ir a la Casa Rosada a saludar al presidente Fernández. Y ahora, ayer, ¿cuándo fue? El domingo, ¿no? Ganaron la Copa América. Y Milei, que es más listo que el presidente anterior, dijo, si quieren venir, están invitados. Y tampoco fueron. Venga, ¿quién más? Tú. Bueno, felicidades por tu intervención. Tocayo, que me lo has dicho tú primero. Ahí está. Vamos a ver, yo creo que hay algo que no creo que te lo hayas dejado intencionadamente, pero es algo que a los empresarios en estos momentos les preocupa mucho. Yo no soy negacionista, ya sabes por dónde van los tiros, yo no soy negacionista, pero soy de la opinión de los que la teoría de los apocalípticos, empezamos por Malthus y seguimos por el Club de Roma y todo eso, la realidad, el progreso, las nuevas tecnologías y la evolución de la economía les ha terminado, entiendo yo, quitando la razón, ¿no? Porque los recursos no se han agotado, como hace algo así como 50 años el Club de Roma, en aquello que para todos era un poco más o menos como la Biblia. Eso ha quedado totalmente desvirtuado. Pero hay algo que a los empresarios, y le podemos llamar presión no fiscal, pero presión pública indirecta, les está empezando a preocupar mucho, ¿no? Yo no digo, pues repito, yo no soy negacionista, pero claro, todos los temas de sostenibilidad están tomando una relevancia en cuanto a obligaciones para las empresas, que no sé, en tu opinión, en qué medida pueden condicionar a la marcha de la economía, porque no perdamos de vista de que, siendo cosas necesarias, como otras cuestiones, ¿no? Todos los temas de no financieros, de información no financiera, de cumplimientos, de igualdad, de diversidad, de tantísimas cosas, ¿no? Que le preocupa, que son más políticas, culturales, o llamémoslo como quiera, que económicas. ¿En qué medida todo eso entiendes tú que puede condicionar a los empresarios, que son para los que nosotros normalmente trabajamos, ¿no? Más allá de los aspectos meramente formales? Porque que tengan que publicar un informe de sostenibilidad o tal, pues al final eso es un papel que ya está, ¿no? Pero claro, eso está alcanzando
Y creo que puede ser, que eso es otro tipo de intervencionismo, ¿no? Porque al final decimos, no, los impuestos, eres optimista respecto a los impuestos, ¿no? Yo no sé qué piensas también del fraude fiscal, porque son cosas... No sé, es una reflexión que a lo mejor podrías... Vale, muchas gracias. Mira, cuando yo te digo que soy optimista, vuelvo a insistir, esta idea de que hay una interacción entre los ciudadanos y los políticos, entre los ciudadanos y el Estado. Es decir, el Estado no puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la gente reacciona. La famosa frase de Talleyrand, ¿os acordáis? Que le dijo a Napoleón, Sire, las bayonetas sirven para muchas cosas, pero no para sentarse encima de ellas. El poder no puede sentarse sobre sí mismo. El poder siempre interactúa con los ciudadanos. Esto lo digo, insisto, para que no creamos que aquí la solución es que la culpa es de los políticos, que lo arreglen ellos. Nosotros somos protagonistas de esta historia. También tenemos responsabilidad a la hora de opinar, o a la hora de votar, o a la hora de expresar nuestras opciones y nuestras preferencias políticas. Todo lo que significa el medio ambiente hay que manejarlo con mucho cuidado. No vaya a ser que un mensaje crítico se convierta en lo que llaman con mucha inteligencia los negacionistas, ¿no? Yo siempre digo, yo no niego nada, a ti te niego. Al poder le digo, ojo, no vaya a ser que en este caso, como en otros, estéis esgrimiendo un problema genuino para legitimar vuestro poder y para quebrar sus límites. ¿No habéis visto que Pedro Sánchez habla de emergencia climática? ¿Por qué utiliza esa expresión? Emergencia. Y porque ante una emergencia tú te desactivas tu propia resistencia. El barco se hunde, tú. Entonces, si se hunde, pues aquí no vas a decir, no, que quiero ir al cuarto de baño, que no, que mi cartera es mi cartera. No. El cuarto se hunde, si el barco se hunde, mujeres y niños primero, el capitán es el último, en fin, todo el mundo a los botes, las reglas. ¿Está? Cuando los gobiernos esgrimen estas causas, el riesgo es que utilicen la emergencia para negar cualquier posibilidad de resistencia popular. Entonces, ¿qué hay que decir? Que todos los problemas son reales. No hay que negar ninguno. Pero una cosa es eso y otra cosa es que estos problemas se conviertan en una especie de carta blanca para que los gobernantes puedan hacer lo que quieran. Por ejemplo, elevándoles los costes a las empresas a cualquier nivel. Porque claro, como estamos luchando ante la emergencia climática, mire usted, la emergencia, los problemas climáticos son genuinos, pero los derechos de propiedad de las mujeres sobre el fruto de su trabajo, pues también son importantes. Así que no utilice el primero para violar el segundo sin límites. Digo eso como criterio general de reacción. Muchas gracias. Aquí estoy. Había un señor allí. Bueno, me encanta su optimismo y el optimismo siempre triunfa. No siempre. Bueno, como actitud es la que mejor resultado da, al final. Bueno, la máquina de vapor, la locomotora, la rueda, todas las nuevas tecnologías, empezando, siempre han sido el punto de apoyo, la palanca para que nos legislen, nos regulen y al final ocupen nuestra libertad, y ahora cada vez más. Entonces, aunque tengamos la noción de que los liberales crecen en conjunto, es una noción que tenemos, porque cuando vamos a contar votos o vamos a contar, intentamos cuantificarlo, parece que es lo contrario, ¿no? Yo veo que la economía española es libertad, ¿no? La libertad cada vez se nos está reduciendo. Y no hay una gran voz o un gran conjunto, aunque sea pequeño, que al unísono hable de eso, hable de la libertad de las personas, y entre ellas la libertad económica, pero la libertad en general. Es decir, el Estado cada vez ocupa más espacio y no hacemos nada. Vamos a ver. Una pregunta, reflexión. Sí, yo no estoy seguro de que no hagamos nada, ¿no? No estoy seguro. Y tampoco estoy seguro de que debamos tener una sola voz, Eso no hay que tener una sola voz en nada, ¿no? Y me encanta, tengo amigos liberales en Argentina que están indignados con Milei. Digo, bendito sea Dios. O sea, que haya diferencias y que la gente debata, ¿no?
Yo no estoy seguro de que la actitud de la gente sea pasiva. Lo que a veces es difícil de entender, pero eso es otra cosa, ¿eh? Pero lo que no podemos, me parece a mí, es argumentar que ante la presión creciente de los estados, que efectivamente existe, la actitud de la gente sea universalmente pasiva o mayoritariamente pasiva. Yo creo que no, dentro de unos límites. Es decir, ¿qué vas a hacer si te suben los impuestos? ¿Evadirlos? Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque puedes terminar en la cárcel. Cada vez son más severas, no sé si habéis observado, las penas por no pagar impuestos, ¿eh? Están al borde de ser equivalentes a las penas por asesinato y dentro de nada van a ser más graves la de la evasión fiscal que la del asesinato. O sea que hay que tener mucho cuidado. Tampoco vas a pedir a la gente que se sacrifique, ¿no? Que muera por la libertad. Oiga, casi mejor, ¿no? Como dice mi amigo Rubén Abón, muramos por nuestras ideas, pero no hoy, ¿no? No, yo no sé. A mí me parece que hay que meter todo dentro de la ecuación. Por eso los que quieran tener respuestas muy simples pues van a quedar decepcionados, porque los seres humanos somos complejos, ¿no? Y las sociedades muchísimo más complejos todavía, ¿no? Entonces, lo único que puedo decir es que yo sospecho que lo que he dicho se ajusta a la realidad. Sospecho que hay una cierta reacción por parte de la gente, pero de ahí a decir que se puede traducir, por ejemplo, políticamente de manera sencilla, pues yo no lo veo, o que tengan otra clase de protestas, de funciones, de reacciones, lo tendrán todo mezclado, que es como va a venir siempre la cosa. Entonces vamos a mantener el optimismo. Sí, lo del optimismo como actitud me parece bien, porque los pesimistas son muy peligrosos, porque los pesimistas lo que hacen es preparar el terreno para la pérdida de la libertad. Todo va mal, ¿no? Pero el optimista no puede ser ciego, porque la realidad a veces te da disgustos. ¿Puedo contar una viñeta, un chiste? Claro. Ya sabéis que todos los días cuento una viñeta en la radio, ahora os cuento una a vosotros. Es una viñeta bárbara. La vi en el Wall Street Journal hace muchos años. Hay dos dinosaurios que ven que se acerca un meteorito. Y un dinosaurio le dice al otro, oye, igual no pasa nada. Tardasteis, pero lo pillasteis, ¿no? Pues sí, ¿qué pasó? Vino en medio del meteorito y acabó con los dinosaurios. O sea que igual estamos aquí amablemente departiendo y se está acercando un meteorito. No sabemos lo que va a pasar. O sea que optimista sí, pero ojo a los meteoritos. Eso es. La siguiente pregunta, creo que quedan dos, sí. Y ya serían las últimas, y así cada uno puede... Buenas tardes. Enhorabuena, Carlos, por la exposición. Soy un seguidor tuyo de la radio. La viñeta está... creo que fue la semana pasada, la anterior, cuando también salió a colación, en torno a las 7:40 de la mañana, que suele ser cuando sueles estar con Carlos Alsina hablando. Te iba a comentar dos cosas. Una, el tema de los empresarios. Yo también soy de los que piensa que cada vez la gente los valora más, y cuando te enteras que un amigo monta una empresa, se hace autónomo, pero más que nada porque lo ves como un héroe. Es decir, es como una heroicidad, ¿no? Es decir, esta persona ha salido de su zona de confort, ha dejado su trabajo o se ha quedado sin trabajo, pero tiene unos ahorros y ha decidido montar un proyecto. Y se ve como un héroe, pero en mi caso yo creo que todo lo que percibo es positivo. No como empresario, como lo que suele decir burdamente explotador, estafador. Estafadores y explotadores hay en todos los ámbitos, empresariales, trabajadores, de todo tipo. Es decir, yo creo que clasificar así es un tema que no cabe. Y luego otro tema que iba a comentarte, que claro, yo soy informático, no soy economista, entonces me preocupa un poco el tema de la deuda pública. Es decir, yo sé que es muy complicado porque, como estabas hablando, la ecuación aquí no tiene múltiples variables, yo diría que casi infinitas, pero ¿hasta dónde puede resistir un Estado una deuda pública creciente del 110-115% del PIB? No sé hasta cuándo puede resistir, o si... Creo que Italia llegó hasta el 140 del PIB de deuda pública también, Grecia no sé por dónde iba, pero ¿hasta dónde podremos resistir? Gracias. Gracias, gracias a ti, gracias por ser oyente. Lo más importante son los oyentes.
Así que, por favor, continúa. Recuerda que tengo hijos, tengo nietos. La vida es muy precaria. La cosa está muy chunga. No sabemos lo que va a pasar. Muchísimas gracias, ¿no? La cuestión de la deuda, hemos mencionado de pasada con Fermín. A mí me parece un problema apasionante. Nadie es capaz de responder a eso, pero los economistas le van dando vueltas, y ha habido el tipo de Carmen Reinhardt y Rogoff, la cuestión esta vez es diferente. Sospechan los economistas que hay algo raro que está pasando con la deuda. Mi hipótesis es que precisamente la deuda tiene que ver con ese umbral, en donde los gobiernos, los estados buscan su legitimidad y la pueden perder, saben que la pueden perder si suben los impuestos de manera explícita. Entonces están en ese delicadísimo equilibrio, y la salida más fácil naturalmente es endeudarse. Pateas hacia adelante el problema. Pero la cuestión es, como dices tú, ¿hasta cuándo, no? Y sobre todo cuando de pronto la deuda deja de ser barata. Entonces, algo tienes que hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a resolver eso? Tengo un amigo que dice, con una miajita de impuestos, una miajita de default y una miajita de inflación. La inflación es un clásico sistema para disolver, para licuar la deuda pública. Es posible que, bueno, de momento inflación tenemos, pequeños defaults más o menos, y subida de impuestos también muy poquito, por lo que te comentaba antes. Con lo cual vamos a llegar a yo creo que estamos ya en una situación de enorme inestabilidad. ¿Por qué? Y porque los gobiernos, si pudieran seguir endeudándose indefinidamente, lo harían, pues es una cosa deliciosa, ¿no? Pero es que en algún momento dado también ellos tienen que tomar una decisión, porque de pronto vas a tener que servir la deuda, y eso a lo mejor conspira contra otro gasto que te convierte a ti en un gobernante legítimo, cualquier capítulo del gasto social. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿Le bajas el sueldo a los funcionarios o pagas la deuda? Y en un caso y en otro, si no lo haces, ¿qué pasa? Porque los estados pueden elegir, pueden decidir bajar las pensiones o no pagar la deuda. Pero a lo que no pueden elegir es lo que pasa después. Como decía John Stuart Mill, somos dueños de nuestros actos, no de sus consecuencias. Vamos a por la última pregunta para cerrar esta magnífica intervención y esta celebración del 10º aniversario del Foro de Debate Económico Germán Bernácer. Buenas. ¿Dónde estás? Acá, Juan Sebastián. Hola. Buenas, muchas gracias, un foro por estar acá. Y una pregunta que nadie ha hecho, ¿qué va a pasar con el Bitcoin, el futuro? Porque yo lo veo con cierto recelo, porque hay dinero, dinero por debajo de oscuro, por ejemplo, las noticias que lo escuchaba a Juan Manuel Rayo, decir que inclusive el hermano del presidente ha tenido inversiones ahí, y bueno, como él está escapando por... Muy bien. Porque Hacienda la quita mucho al ciudadano, entonces, él está tratando de lucrarse, y yo veo con cierto recelo por todo el dinero que hay oscuro, y también yo soy colombiano, yo sé que hay mucho dinero del narcotráfico en el Bitcoin, pero también me parece que también Juan Manuel Rayo ha dicho que el Bitcoin da libertad, pero hay que tener cierto cuidado. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por tu pregunta. Coincido contigo plenamente. Yo tengo todo el recelo del mundo con respecto al Bitcoin. Aplaudo su filosofía y comprendo también la reacción de los gobernantes. Y tengo un gran amigo que es antiguo gobernador del Banco de España, que se llama Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y que es un socialista, porque nadie es perfecto, pero también es muy inteligente. Y se ha dado cuenta de lo que hay que hacer con el Bitcoin.
El Bitcoin es el... Yo creo que es la primera instancia de un desafío abierto al poder político a la hora de establecer una moneda. Estamos acostumbrados a que las monedas son del Estado, al revés que los helados de fresa o las camisas. El Estado se ha quedado con ellos. Y la primera vez que alguien plantea un desafío directo al monopolio que el Estado ejerce sobre la moneda es el Bitcoin. Y entonces, ¿qué ha pasado? La primera reacción, ha habido varias reacciones, sobre todo de recelo. Los criminales lo usan. Pues claro, son criminales pero no idiotas. Claro que utilizan lo que es fácil, lo que puede ocultarte de la ley. Antes utilizaban dinero en efectivo, o sea que tampoco, ¿no? Por cierto, están atacando el dinero en efectivo también. La inseguridad, los vaivenes, las fluctuaciones en la cotización del Bitcoin a mí me llenan de miedo. O sea que no invierto el pan de mis hijos en el Bitcoin. Pero recuerda, es un desafío. Y por eso lo que quiere hacer mi amigo Miguel Ángel Fernández Ordóñez es nacionalizarlo y transformar el Bitcoin en un Bitcoin estatal, organizado desde los estados. No me digáis que no es una respuesta inteligente. ¿A que sí? Porque entonces habrías capturado, seducido al enemigo, ¿no? Yo siempre le digo que es una idea buenísima y que por eso eres un socialista tan inteligente como lo es. Pero no creo que eso haga desaparecer el Bitcoin. Creo que es un gran invento. Y creo que pues saldrá adelante, con todos los vaivenes y con todo tu recelo y el mío, que yo comparto. Pero me parece a mí que el invento maravilloso de hacer una moneda que esté completamente fuera del alcance de los estados es lo suficientemente atractivo como para que haya demanda de él, me parece. Pues muchas gracias. Yo creo que Carlos se merece un aplauso y que nuestro el presidente del foro, le haga entrega de unos obsequios. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué es eso? Una biografía de Germán Bernácer. Qué bueno. Bueno, unos estudios económicos de él que editó la Diputación. Qué bueno, qué bueno. Y de sus obras reeditadas. Ajá. Una economía libre, sin crisis, sin paro, y Sociedad y Felicidad, que te lo recomiendo. Qué bueno, maravilloso. Muchísimas gracias, un placer, de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos.